Estas conferencias no son concebidas ni tienen la intención de ser una especie de cursillos de budeidad o algo así, ¿no? Cursillos de zen. No tienen la pretensión de ser doctrinales. No se trata de enseñaros el credo budista zen, entre otras cosas porque en el budismo zen no hay credo, no hay verdades que haya que creer. Deben ser tomadas más bien como reflexiones, como enseñanzas que en un momento dado puedan servirnos, puedan inspirarnos, y siempre y cuando encontremos alguna relación entre esta enseñanza y nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata, ¿no? De encontrar claves para aprender a surfear lo mejor posible sobre las olas de la realidad cotidiana. He querido comenzar con el tema del Buda Sakyamuni porque de alguna manera es la fuente, es la inspiración fundamental de toda la tradición budista y, por supuesto, del Zen también. Siendo así, pues quiero abordar la figura del Buda Sakyamuni, el fundador histórico del budismo, y ver qué tiene que ver con nosotros, los hitos más importantes de su vida, su experiencia como ser humano, si tiene alguna relación con nosotros, cuál fue su experiencia y cómo podemos nosotros de alguna forma beneficiarnos de esta experiencia. En la conferencia del otro día se me olvidó apagar mi móvil, no sé si os acordáis que a la mitad de la conferencia sonó el teléfono, así que os recuerdo, si tenéis los móviles encendidos, por favor, apagadlo y así. El Buda Sakyamuni nació y vivió en el siglo V antes de la era cristiana. Tal vez hayáis leído algo acerca de la vida del Buda Sakyamuni o hayáis visto la película de Bertolucci, El pequeño Buda, en el que se escenifica de alguna forma algunos pasajes de la vida del Buda Sakyamuni. Parece que tenemos más personas que vienen, no sé si el Buda Sakyamuni sigue unos patrones arquetípicos y de ella podemos extraer inspiración muy interesante para nuestra propia vida de ahora. Porque a pesar de que el Buda Sakyamuni vivió hace 25 siglos, esencialmente los seres humanos seguimos siendo en esencia lo mismo y seguimos confrontados a los mismos problemas que hace 2500 años, a los mismos problemas esenciales. El Buda Sakyamuni nació como príncipe de un clan del norte de la India, en lo que hoy día sería Nepal. Nació en la ciudad de Kapilavastu, que todavía hoy existe y se puede visitar el lugar donde se cree que nació el Buda Sakyamuni. Pertenecía al clan de los Sakya, por eso se le llamó después Sakyamuni. Muni significa sabio. Sakyamuni significa el sabio de los Sakya, del clan de los Sakya.
En un principio recibió el nombre de Gautama. Fue después de su iluminación, de su experiencia espiritual, como recibió el nombre de Buda, que Buda en realidad no es un nombre propio, sino es un epíteto, que significa el que se ha despertado. La raíz sánscrita Bud significa despertar. Buda es el que ha despertado. Por lo tanto, a lo largo de la historia, todos aquellos seres humanos, hombres, mujeres, que han despertado de la ilusión, del sueño de la ilusión, se les puede llamar, y se les ha llamado también, Budas. Buda, despierto, alguien que ha despertado. El Buda Sakyamuni nació como príncipe, hijo del rey del clan de los Sakyas, y se cuenta que tanto en el momento de la gestación, de la concepción de la madre, como durante su gestación se produjeron hechos milagrosos y bueno, son todas estas cosas por las que los seres humanos nos gusta adornar y hacer ver que ahí sucedió algo especial, algo especial. Pero más allá de la mitología y de los mitos y de las fantasías que después el pueblo indio fue creando siglos después, porque la primera biografía del Buda Sakyamuni aparecieron siglos después de su muerte, con lo cual pues, la inventiva de los escritores se pone de manifiesto. El hecho es que parece ser que en el momento de su nacimiento, pues, por sincronía o por alguna razón, hubieron signos especiales en el clima y en el cielo, y esto hizo que un asceta, un sahmana, un asceta de los que vivía en la montaña dedicado a la meditación y al ascetismo, a la renuncia, al ver estos signos comprendió que algo especial había sucedido, seguramente se había producido el nacimiento de un ser excepcional, y descendió de la montaña, llegó hasta el palacio del padre del Buda, y entonces al ver al recién nacido hizo una profecía. La profecía fue que este niño se convertirá o bien en un gran rey, en un conductor militar y político, o bien en un líder espiritual, en un despertador de espíritus. Obviamente al padre no le agradaba nada que el hijo pudiera dedicarse en el futuro a ser un líder espiritual, un asceta errante, sino que lo que quería era que le sucediera, que continuara su trabajo haciéndose cargo del reino y heredando la corona y siendo su rey, su sucesor. Y por ello ideó de mantener al niño desde pequeñito aislado de la realidad del mundo. Le construyó palacio de verano, otro palacio de invierno, un palacio de entretiempos, y pasaba de un lugar a otro sin jamás tener contacto con la realidad de la calle. No solamente eso, sino que el padre dio órdenes para que se eligiera entre sus sirvientes, el personal de palacio, a todos, a gente, a personas que no tuvieran ninguna enfermedad, ningún defecto físico, que tuvieran una cierta edad, nunca más allá de cierta edad, que no tuvieran signos de decrepitud ni de vejez, que
todo fuera absolutamente cuidado en sus palacios, que ni siquiera hubieran hojas secas cuando se caían del árbol, que no hubiera nada que pudiera crear en la mente del príncipe que pudiera darle la idea de ese aspecto, digamos, sombrío, oscuro o difícil o doloroso de la existencia. Podríamos decir que el padre del príncipe Gotama le creó una realidad virtual, como en el show de Truman, la película esta, no sé si la habéis visto, una realidad ideal en la que no había absolutamente nada que pudiera causar algún tipo de desagrado. De esta forma, el príncipe fue creciendo, se hizo un joven, recibió una educación propia de alguien que va a hacerse cargo del reinado, educación militar, las distintas artes militares, en la lucha, en el arco, en la espada, en los juegos, en las competiciones de caballo. También tenía maestros de poesía, maestros de literatura, de música, de laúd, y su existencia transcurría dentro de las paredes de su palacio de esta forma, en este mundo ideal, en este mundo idealizado. Y cuando llegó a su juventud, y más allá de su juventud, pues contrajo matrimonio. Se dice que tuvo varias esposas y varias amantes o concubinas, como era lo propio de los príncipes y de los reyes en la época, y de alguna manera sigue siendo todavía, se sepa menos. Pero el hecho es que el príncipe Gotama tenía todo lo que quería, tenía todo lo que necesitaba, no tenía más que hacer un sonido con sus dedos o mostrar el menor deseo e inmediatamente su sirviente le tenía todo preparado. Sus jardines eran modélicos, tenían lagos con cisnes y nenúfares, avenidas pobladas de sauces y orones por los que pasear. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Podemos imaginarlo. Todo lo que deseamos, todo lo que nos gustaría tener, todo tipo de placeres, de sensaciones agradables que pudiéramos concebir, ahí está, ahí está. Y el Buda, el príncipe Gotama, vivía feliz en medio de esta burbuja, sin ninguna idea de que era una burbuja y de que más allá de los límites de la muralla del palacio, más allá de esa burbuja, la realidad era completamente distinta. Pero evidentemente una realidad virtual como esta o una burbuja como esta no se puede mantener indefinidamente. Estando el príncipe Gotama ya casado y su segunda esposa embarazada, del que después sería su hijo Raúl, a la edad aproximada de unos 25 años, 26 años, el príncipe Gotama vivía en un mundo pletórico, plenamente feliz, satisfecho de todos sus deseos. Pero un día, paseando por los jardines de uno de sus palacios, se produjo la primera fractura.
en la superficie de la luz, oyó un canto. Oyó un canto cargado de tristeza y de melancolía. Un canto de una joven que se hacía acompañar ella misma por su lado. Y la voz y el sentimiento que transmitía era tan sobrecogedor que el príncipe sintió cómo se le apretaba el corazón de una emoción que hasta entonces él no había conocido, como era la tristeza, la nostalgia, que es el deseo de algo que se considera muy lejano o inalcanzable, o algo que se tuvo y se ha perdido. El príncipe Gotama fue siguiendo la música para ver de dónde procedía, hasta que se encontró a la joven. Y sintiendo su corazón embargado de esta emoción que ella transmitía, se le acercó y le preguntó que quién era y qué era lo que estaba cantando y qué es lo que sentía y por qué sentía eso. Entonces ella era una sirvienta y le dijo que hace muchos años la habían arrebatado de alguna forma de su familia, que vivía lejos de allí, y que la habían cogido para el servicio de la familia real. Y ella pues se acordaba de sus padres, se acordaba de sus hermanos, se acordaba de sus amigos, se acordaba de su pueblo, de sus paisajes, y esa era la tristeza y la nostalgia que salía de su canto. Entonces, como Truman, en la película El show de Truman, el Buda empezó a sospechar de que la realidad podría ser algo completamente distinto a lo que él estaba acostumbrado a vivir hasta entonces. Se dice que empezó a corroerle una inquietud interior, y que empezó a perder el gusto por la danza, por la música, por los manjares, por la sensualidad, porque una especie de sombra, una especie de inquietud innombrable le rondaba, una especie de desasosiego o de desasosiego existencial. Entonces, el príncipe Gotama tenía un sirviente especialmente amigo, muy cercano a él, casi cómplice. Y le preguntó al sirviente, ¿qué hay más allá de las murallas del palacio? Las órdenes que el rey había dado a todos los sirvientes era que no permitieran nunca que el príncipe saliera del palacio. Entonces él estaba obligado a decirle que no había nada, pero que era la continuación de lo que había dentro del palacio. Pero el príncipe insistió de tal manera que su principal sirviente le dijo, si quieres saberlo, la mejor forma es que salgas tú mismo y lo compruebes y lo experimentes. Así fue cuando se preparó la primera salida, siendo de noche, eludiendo la guardia, el sirviente y el príncipe, disfrazados, salieron del recinto del palacio y se adentraron en las calles de la ciudad.
Se dice que en esta primera salida el Buda, el príncipe, quedó profundamente impresionado, porque por primera vez vio a una persona enferma, aquejada de lepra, y le preguntó a su sirviente: ¿pero qué es esto? ¿Qué cosa horrible le sucede a esta persona? Entonces el otro le dijo: es una enfermedad, es lepra. Y él le dijo: pero esto cualquiera, yo por ejemplo, o mi mujer, o mi padre, o tú, podemos también caer enfermos. Y le dijo: perfecto, todos los seres vivos estamos sujetos a la enfermedad. Esto le impresionó profundamente porque le rompía la imagen que él tenía de la realidad, esa imagen idealizada de la realidad. Y se cuenta que a partir de entonces prácticamente no pudo comer y todas las sensaciones le sabían a cenizas, como si tuviera la boca llena de cenizas. Y quiso ver más. Y convenció a su sirviente para que salieran otra noche. Y salieron. Y en esta ocasión encontraron la vejez, a una persona anciana, muy anciana. Una persona arrugada, una persona con la energía muy mermada. Y el príncipe, al verlo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué le sucede a esta persona? Y su sirviente le dijo: es la vejez, mi señor. ¿La vejez? ¿Y qué es la vejez? Pues es el resultado natural de la vida. Es una de las fases, la última fase de la vida. Y él dijo: y yo también envejeceré, y mi padre envejecerá, y mis hijos envejecerán, y tú envejecerás. Y el sirviente le dijo: sí, mi señor, todos envejeceremos. Entonces su impresión fue mucho más profunda aún. Algo comenzó a moverse, algún tipo de revolución interior empezó a producirse en el príncipe Gautama. Aún así quiso salir otra vez, y en esta tercera salida se encontraron con una comitiva que llevaba un cadáver a la pira funeraria, a la pira crematoria. Entonces él vio con sus propios ojos cómo el cuerpo sin vida era depositado sobre una pira de leña y era prendido fuego, y como al cabo del tiempo el cuerpo desaparecía, convirtiéndose en ceniza, convirtiéndose en calor, en humo. Y preguntó: ¿pero qué es esto? ¿Qué sucede? Y su sirviente le dijo: mi señor, es la muerte. Tarde o temprano todos debemos morir. Y cuando la muerte llega, ha llegado. Y después están quemando el cadáver. Dijo: pero ¿cómo? Mi padre también morirá, y mi hijo morirá, y mi mujer morirá, y yo moriré, y tú morirás. Y su sirviente le dijo: sí, señor, todos moriremos. Todo lo que nace muere tarde o temprano. Y esto le produjo un choque más fuerte aún, porque comprendió que aunque él pensaba que la existencia era puro placer, era puro bienestar, puro deleite, en realidad
la enfermedad, la vejez y la muerte forman parte inherente de nuestra existencia, y esto hace que nuestro espíritu se llene de zozobra, se llene de una especie de angustia o de ansiedad existencial, de lo que el Buda después llamó el dolor existencial, el dolor por el hecho de haber nacido y de estar vivo. Entonces se produjo en él tal estado de sufrimiento emocional y espiritual que pidió otra salida, y en esta ocasión encontró a un asceta que podríamos decir era un religioso de la época, alguien que ha dejado el mundo, alguien que no busca la felicidad en las cosas del mundo, sino que se adentra en la montaña y se dedica a la ascesis, a la práctica espiritual, a buscar más allá, a buscar la esencia del espíritu como forma de liberación de la servidumbre en la que estamos por el hecho de haber nacido y de estar vivos. Y preguntó el príncipe: ¿y ese hombre barbudo, melenudo, vestido de harapos, quién es? ¿Por qué va así vestido? Y el sirviente dijo: es un renunciante, mi señor. Es alguien que ha abandonado los placeres de este mundo, que ha abandonado la búsqueda de la fama, la búsqueda del confort, la búsqueda de la riqueza, para dedicarse enteramente a la búsqueda de la verdad, de la verdadera verdad que subyace detrás de la ilusión, de las apariencias. Entonces, al volver, el príncipe decidió que él iba a seguir la vía de la asceta, que él iba a abandonarlo todo para buscar la raíz y la causa profunda del sufrimiento que experimentamos como seres vivos, sujetos a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Así se cuenta que cierta noche se produjo un viento mágico que hizo que toda la guardia real se quedara dormida y toda la gente en palacio se quedara dormida. Estas son metáforas, ¿no? Entonces el príncipe fue a visitar, fue a despedirse en silencio de su padre, a despedirse en silencio de su mujer, de sus mujeres y de su hijo recién nacido, montando en su caballo con su sirviente que le acompañó, abandonó Palacio y se adentró en los bosques de las montañas. Allí se cortó el cabello, cambió sus túnicas de príncipe por la del sirviente. Por la de su sirviente le entregó su caballo, le dijo que volviera al palacio y que contara a todos que él había cogido el camino de la renuncia. Y así se dedicó durante 6 años a la búsqueda de la causa profunda del dolor y del sufrimiento. Dice que practicó distintos tipos de técnicas, como el yoga de la época. Estudió con distintos maestros y practicó ascesis muy intensas, mortificaciones incluso, por ejemplo, privaciones, el ejercicio de comer un solo grano de arroz al día, por ejemplo, el ejercicio de no sentarse nunca durante meses y meses, estar siempre de pie, de no sentarse ni acostarse nunca. Eran cosas que practicaban los renunciantes de la época.
así como había algunos que hacen el voto de no cortarse nunca las uñas, como aparece en la película también, o el voto de no cortarse el cabello, o el voto de no vestirse nada. Ellos, los sadhus, que son los que todavía están en la India, siguiendo esta tradición, los renunciantes, se les llama los que se visten de viento, porque van completamente desnudos, van vestidos por el viento. Prácticas de este tipo, para poner al límite la resistencia, para llegar más allá del condicionamiento habitual al que estamos sometidos. Prácticas extremas. Hay una imagen muy bella, si alguna vez tenéis ocasión de verla, y se le llama el Buda de Gandhara. Gandhara es como se le llamaba antiguamente a la región que hoy día se le llama Kandahar, en Afganistán, en la época, varios siglos después de la muerte de Buda, fue uno de los principales centros de radiación budistas, porque por allí pasaba la ruta de la seda que unía Occidente con Oriente. Pues ahí se dio una cultura especial, una mezcla de la cultura helénica griega y de la cultura indostánica budista, dio lugar a un estilo arquitectónico y escultórico muy característico, y una de sus figuras más representativas se llama el Buda de Gandhara, que representa la época de asceta del Buda. Es una estatua, no es muy grande, yo lo he visto en el original del Museo de Tokio, es una cosa así, pero es una belleza, aparte de la buena realización, es la impresión tan fuerte que da el Buda prácticamente sin carne, con la piel pegada a los pómulos, parecida a los judíos cuando estaban en el campo de concentración nazi, algo así, todas las costillas se le ven, está sentado en meditación, se le ven las venas, se le notan los vasos, es una imagen dramática que refleja muy bien esa época tan dura de ascetismo y mortificación que vivió el Buda durante esos 6 años. Y se dice que comía tan poco que la piel del vientre se le tocaba con la piel de la espalda. Prácticamente no tenía masa corporal. Que así, al cabo de 6 años, estuvo a punto de morir varias veces de debilidad, de nutrición. Estando exhausto, apenas sin poder moverse ya, cayó a orillas de un río. En ese momento iba pasando una barca que llevaba a un maestro de laúd y a sus alumnos. Le estaba dando una clase en la barca. Eso es una buena idea. Y el maestro le estaba diciendo lo siguiente a los estudiantes. Antes que nada, lo más importante es aprender a templar las cuerdas del laúd. Para que la nota sea justa, es importante que la cuerda no esté ni demasiado tensa, porque corre el riesgo de saltar, de romperse o de emitir sonidos excesivamente agudos, ni que esté demasiado relajada, demasiado suelta, demasiado floja, porque también puede soltarse así y puede emitir sonidos excesivamente graves. Entonces, el tono, la tensión justa de las cuerdas, de cada una de las cuerdas, es un punto fundamental a la hora de aprender el laúd, te decía el maestro. En ese momento el asceta que escuchó aquello comprendió, por ejemplo, que en la primera parte de su vida, todo el tiempo que había vivido en palacio, la cuerda de su espíritu estaba excesivamente floja.
vivía entregado a los placeres, vivía entregado al hedonismo, vivía una vida fácil, una vida muelle, una vida excesivamente confortable, que por fuerza hace que el espíritu se adormezca y de alguna manera se engolfe, se vuelva opaco, se oscurezca en esta forma de vida. Y que después, tratando de buscar, se había ido al otro extremo y había tensado excesivamente la cuerda, hasta el punto que estaba casi a punto de romper la cuerda del espíritu de su vida, poniendo en peligro la vida de su cuerpo, poniendo en peligro su propia vida. Y que a partir de entonces tenía que buscar un camino medio. El camino medio que a partir de entonces caracterizaría toda la práctica y la enseñanza del Buda Sakyamuni y del budismo. El budismo se le llama también la vía del camino medio. Es decir, camino medio no quiere decir el centro necesariamente, quiere decir el punto de equilibrio entre dos opuestos. Quiere decir un camino que no se polariza hacia ningún extremo. Y de esta forma el asceta decidió lavarse, porque otro de los votos que hacían era no lavarse nunca. Decidió lavarse en el río y preparó con hojas, con hierba seca, un cojín, buscó un buen sitio al abrigo de un gran árbol, un árbol que es el ficus religiosa, así de los magnolios, esto que en Alicante hay bastante, de la familia de estos magnolios, una variedad de esto. Y decidió sentarse en paz, tranquilamente, evitando los extremos, en un estado de contemplación de su propia mente, en un estado de contemplación. Entonces se dice que una cabrera que estaba por el lugar, al verle tan pálido, al verle tan demacrado y débil, se le acercó y le ofreció un cuenco de leche de cabra, que el Buda tomó y se reconstituyó, y de esta forma recuperó energía para dedicarse a la búsqueda y a la práctica de la meditación, abandonando los extremos. Y así fue como se dice que permaneció 7 semanas sentado bajo el árbol de la Bodhi, que así se llama. Bodhi es despertar también. El árbol de la Bodhi es el árbol del despertar, el árbol de la iluminación. Todavía se encuentra, seguramente no será el mismo árbol bajo el que se sentó, pero un árbol parecido en el sitio donde se dice que el Buda alcanzó la iluminación. Es uno de los lugares sagrados del budismo, que está en la ciudad de Bodh Gaya, en India, ¿no? Es un lugar de peregrinación de todas las tradiciones budistas. Y allí se sentó durante 7 semanas, decidido a no moverse y a morir si fuera necesario, a no moverse hasta la muerte o hasta encontrar la causa profunda del dolor y del sufrimiento y por lo tanto la liberación. Y así atravesó muchísimos paisajes internos, encontró muchos contenidos, fue practicando la concentración, la observación, la contemplación, y accediendo a estados de conciencia cada vez más profundos, hasta que el día 49 se dice que en el décimo mes, en la luna llena del 10º mes, que para nosotros corresponde la luna llena de diciembre, al amanecer, después de una noche infernal
en la que todas las oscuridades, todos los miedos que llevamos en lo más profundo de nuestra mente aparecieron ante él y él pudo verlos, pudo de alguna manera superarlos, situarse más allá, y a esa noche se le llama la noche de Mara. Mara en la tradición budista es como el demonio, pero el demonio no tiene la misma connotación que en el cristianismo o en el catolicismo. El demonio es como las fuerzas de la oscuridad, la fuerza de la oscuridad, lo que nos lleva dentro de nosotros a la oscuridad. Mara apareció con todo su poder y todas sus fuerzas, pero el Buda, asentado en un profundo estado de meditación, pudo vencerlos, iluminarlos, ir más allá, y de esta forma al amanecer, viendo el lucero del alba, que es el planeta Venus, la estrella de la mañana, el Buda, el príncipe de las Zetas, se convirtió en Buda, en un ser que se ha despertado y que ha superado la ilusión y el encadenamiento a el mundo de las apariencias, el mundo de la ilusión. A partir de entonces dijo: en este momento yo, la tierra, el cielo y todos los seres vivientes hemos alcanzado la iluminación, hemos alcanzado la unidad, o permanecemos en la unidad. En un principio, el Buda no pensó propagar su experiencia o las conclusiones o la enseñanza que había extraído de sus experiencias, porque él se planteó, en el momento en el que se alcanza la gran iluminación, el gran despertar, uno puede decidir abandonar este mundo y no vivir más aquí. Y eso es lo que en un principio él quería hacer, diciendo: mi ciclo en este mundo ha concluido. Y sin embargo, se cuenta que se le presentó el dios Brahma. Estas son metáforas, ¿no? Y le dijo: pero después de lo que has descubierto, ¿cómo vas a extinguirte en el nirvana? Nirvana es el estado de disolución de todo tipo de forma. Es como el paraíso budista, de alguna manera. ¿Cómo es que te vas a extinguir en el nirvana habiendo tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Tú que has descubierto un camino para la liberación del dolor y del sufrimiento. Y él le dijo: pero ¿quién se va a interesar por esta experiencia y esta enseñanza? La mayor parte de la gente solo vive para las cosas de este mundo. Solo buscan el confort, solo buscan el bienestar material, solo buscan la fama, la riqueza, el poder, el apego a lo mío, el apego al yo, el apego a mis hijos, a mi familia, a mi nación, a los míos, a mis propiedades. La gente lo que quiere es conservar esto, lo que quiere es perpetuar esto. ¿Quién se va a interesar en una vía de abandono, de desapego, como es
la que yo he experimentado. Entonces el Dios Brahman me dijo, no, pero entre los seres humanos hay algunos de mente y de espíritu elevado y de corazón puro que no necesariamente buscan lo que acabas de decir, sino que buscan la verdad, buscan el despertar, quieren comprender. Son seres tocados por la luz de la conciencia, son seres en los que la luz de la conciencia despunta como el sol al amanecer. Y estos seres humanos necesitan ser instruidos, necesitan ser enseñados, necesitan ser guiados. Y he aquí, ¿dónde está tu labor y tu función? Entonces, estas palabras del Dios Brahman convencieron al Buda Sakyamuni, y entonces decidió no extinguirse todavía en el Nirvana. Tenía 35 años en el momento de la iluminación, y decidió volver al mundo y enseñar la vía o el camino. Por eso el Buda Sakyamuni dijo, yo soy como aquel que, habiendo oído de la existencia de una antigua ciudad espléndida, maravillosa, una ciudad ideal, se apresuró a ir a buscarme, y me adentré en el bosque, me adentré en la selva, y no había camino, pero busqué hasta que hallé una ciudad en medio de la selva, una ciudad espléndida, una ciudad en la que todos los habitantes viven en paz y son felices. Entonces, al haber descubierto esta ciudad, lo que hice fue volver sobre mis pasos y volver donde los seres humanos y situarme en la plaza del pueblo y decirles, mirad que estando caminando y buscando por la selva he encontrado una ciudad maravillosa y he aprendido el camino para llegar a esta ciudad maravillosa, y ahora vengo para deciros que esa ciudad maravillosa existe y que hay un camino para llegar a ella. Y es aquí lo que yo hago, enseñar ese camino, ese Buda Sakyamuni. Así volvió a buscar a sus compañeros iniciales de práctica ascética, los cuatro ascetas, que estaban en Benares, a orillas del río Ganga. Cuando vieron llegar al Buda, en primer lugar se retiraron, se apartaron de él, diciendo, este no es un verdadero asceta, puesto que se ha vuelto a vestir, puesto que se ha lavado, puesto que ha tomado leche de cabra y que ya no practica los ejercicios y las mortificaciones que practicamos nosotros. Entonces ya no es de los nuestros. Pero al mismo tiempo, al verle el porte que traía, al ver algo que desprendía su manera de caminar, su manera de estar, comprendieron que algo había pasado con él. Entonces le preguntaron, ¿qué ha ocurrido? Y él le enseñó las 4 nobles verdades, y son el fundamento básico de todo el camino, de toda la enseñanza budista. Entonces le reconocieron como un ser despierto, como un ser iluminado, y a partir de ahí le siguieron. Y fue así como comenzó la historia del budismo. En un principio el Buda no tenía ninguna idea siquiera de crear una orden o de crear un movimiento. Él era un renunciante, siguió siendo un renunciante, no tan extremo como antes, dejó las mortificaciones, pero continuaba siendo un peregrino que no tenía lugar fijo y que iba de un lugar a otro sin más posesión que su túnica y una esterilla para dormir en el suelo y un cuenco con el que mendigar y recibir la comida. Pero poco a poco se fueron acercando cada vez más gente a él y a su enseñanza, y poco a poco fue creciendo
lo que se llama la Sangha, que es la comunidad espiritual budista de seguidores del Buda, de la enseñanza del Buda. Vamos a hablar de las 4 nobles verdades, pero antes me gustaría hacer un inciso en cierto. Esta historia del Buda nos puede gustar, nos puede encantar, puede ser que interesante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Es algo más para nosotros aparte de un cuento, una historia antigua, una historia de un hombre santo o un hombre iluminado? Vamos, ¿en qué punto de esta historia nos encontramos nosotros, o nos vemos reflejados? Este sería un punto y una pregunta interesante. De alguna forma, nosotros tratamos de crear esta burbuja en la que vivir en un mundo subjetivo exento de dificultades, de dolor y de sufrimiento. Nos gustaría vivir en una torre de marfil, donde no lleguen las penurias de nuestra vida cotidiana. Nos gustaría ser felices y no dejar de serlo bajo ninguna circunstancia. Bueno, eso es un anhelo innato a la naturaleza humana. Pero ¿cómo pretendemos ser felices? ¿O qué clase de felicidad pretendemos obtener? Mirad que aunque nuestra vida no sea tan ideal como la del príncipe en su palacio, pero sobre todo en el occidente desarrollado hemos conseguido ciudades más o menos confortables, hábitats muy cómodos, con aire acondicionado, con calefacción en invierno. Más o menos tenemos siempre ropa para ponernos, para ir a esquiar, para ir a bañarnos, para ir de gala, para ir de fiesta, para trabajar. Tenemos un gran bienestar, hemos conseguido un gran bienestar. De alguna forma nos gustaría aislarnos en esa burbuja de bienestar y conseguir cada vez más y más bienestar material, que es lo que principalmente busca todo el mundo: tener un buen trabajo, que no haya problemas de dinero, poder comprar todo lo que a uno le apetece, tener una buena piscina en la segunda residencia, poder irse de vacaciones a los países más exóticos, estar en buenos hoteles con aire acondicionado. En realidad lo que nos propone la sociedad materialista, la sociedad de consumo actual, es lo que fue el punto de partida del Buda Shakyamuni, la satisfacción de prácticamente todos los deseos. Pero aún así, no estaríamos satisfechos. Aunque consigamos encerrarnos en una burbuja, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar, yo y los míos, o yo y mi clan, o ya sea a nivel nacional como ahora Occidente, Europa, Estados Unidos, Japón, cada uno encerrado en su burbuja de bienestar. Aunque quisiéramos estar y permanecer ahí, no podríamos hacerlo. Porque la realidad
la auténtica realidad, en un momento u otro fractura, como le sucedió a Sakyamuni, fractura la delgada capa de la burbuja en la que queremos, en la que nos gustaría permanecer encerrados. Y se ha querido de forma irónica: ande yo caliente y ríase la gente. Es como si dijéramos, si yo estoy bien y estoy a gusto, me da igual el resto, me da igual lo que pase fuera de mí, fuera de los míos, fuera de mi clan, fuera de mi nación. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos ser felices nosotros, los europeos, por ejemplo, viviendo en nuestras sociedades confortables? Al mismo tiempo que vemos que más allá de las fronteras de nuestra burbuja hay miles y millones de personas que siguen muriendo porque no pueden beber agua potable, porque no tienen agua potable para beber, porque no tienen nada que comer, por ejemplo, porque mueren por enfermedades infecciosas, porque no tienen ni una vacuna para ponerse. En algún momento, la grieta, en algún momento, nuestra burbuja narcisista, en la que estamos encerrados contemplando nuestra propia felicidad y nuestro propio gozo, en algún momento se quebrará. Puede que sea una experiencia directa con el dolor, con la enfermedad, con la vejez o con la muerte propia o de algún ser querido. Puede que sea algún acontecimiento externo, como una enorme crisis económica que haga derrumbarse los cimientos de nuestra burbuja. Ojalá no sea así. No se trata de que la burbuja estalle, sino de que pueda incluir a todos los seres vivientes, a todos los habitantes del planeta. En algún momento la burbuja narcisista se rompe. En algún momento nos damos cuenta de que esa hipotética realidad o estado de felicidad en el que creíamos vivir o en el que queríamos vivir no era más que una realidad virtual. Y, por desgracia, es la experiencia del dolor y del sufrimiento la que con más eficacia nos despierta y nos catapulta más allá de los límites de nuestro pequeño mundo narcisista. Así como el Buda Sakyamuni fue el contacto con la enfermedad, el contacto con la vejez y el contacto con la muerte lo que hizo derrumbarse su mundo ilusorio. Porque nosotros, cuando estamos toda la vida trabajando para tener un gran piso confortable, cómodo, con todo tipo de cosas, que nos sentimos tan bien cuando volvemos después de una dura jornada laboral. Este es mi reino, esta es mi burbuja, ¿verdad? Y pensamos, ya lo he pagado, ya es mío, vajilla, la televisión con todos los canales, hace ya un montón de tiempo no se estropea, la chimenea tira bien, todo va perfectamente. ¡Wow! Pero ¿cuánto puede durar esto? ¿Cuánto puede durar? Es algo tan delicado que requiere tal número de circunstancias, de elementos para que se produzca, que basta con que algunos de esos elementos no se den
para que todos se nos vengan a la cabeza. Por ejemplo, una enorme crisis de petróleo. O un agotamiento súbito de los yacimientos petroleros. Esto haría que todo Occidente, porque ahora el petróleo es la sangre que corre por el sistema. Eso a nivel social, pero también a nivel individual. Hemos montado el piso, lo hemos pagado, estamos súper felices ahí, tenemos ya nuestro coche, tenemos nuestra mujer, nuestro marido o nuestro hijo, nuestros hijos, ¡pam! Y de pronto resulta que nuestra mujer o nuestro marido dice que ya no nos quiere, que se ha acabado. ¿Pero cómo? Ahora que ya lo hemos montado todo. Entonces, el cuento de Blancanieves, el cuento de Caperucita Roja, el cuento de Peter Pan, se acaba de pronto. O bien uno puede decir, mira, por fin he sido elegido presidente de la Generalitat Valenciana, o de la Unión Europea, o de lo que sea. Por fin soy famoso, por fin tengo poder, por fin mi firma vale millones. ¿Y qué? Basta una angina del pecho, un infarto, un susto, aunque solo sea un susto, para que todo eso sea arena barrida por el viento del desierto. Se acabó, no tiene ninguna consistencia. Si hemos construido, soy un arquitecto famoso, o soy un promotor famoso, he levantado la torre de piso más alta de la ciudad, como el apartahoteles. ¡Wow! La torre más alta de la ciudad. Y después viene un loco con un avión y dice ¡pum! ¡Fua! Se acabó la torre. En unas horas la torre desapareció. Todo es tan frágil en este sentido. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una calma y una felicidad y una paz duradera basándonos en cosas que por su propia naturaleza son frágiles y efímeras? No podemos. No es ahí donde debemos pisar o basarnos para encontrar un verdadero estado de satisfacción interna. Por eso, para salir de la ilusión de la burbuja narcisista, es muy importante comprender la enseñanza contenida en las 4 nobles verdades, que es el resumen de la experiencia del Buda, y ver cómo traducimos estas 4 nobles verdades a nuestra vida cotidiana, es decir, cómo las descubrimos en nuestra vida cotidiana. La primera noble verdad habla de la existencia del dolor y del sufrimiento. Este es el punto de partida. Este es el, como dirían los psicólogos, el punto de realidad, el contacto tierra a tierra con la realidad. No importa cuán lejos volemos en el gozo y en el placer, sean del tipo que sean, tarde o temprano aterrizaremos en la experiencia del dolor y del sufrimiento. Porque la experiencia del dolor y del sufrimiento forma parte integrante de nuestra existencia. Decía el Buda Sakyamuni, el nacimiento es dolor, tanto para el recién nacido, el que nace, como para la madre. Ambos experimentan dolor. Y las mujeres que habéis parido lo sabéis. El separarse de los seres queridos es dolor. El encontrarse con seres no queridos es dolor. El no tener lo que se desea es dolor. El tener lo que se desea es dolor. ¿Por qué? Porque surge el miedo a perder.
Y el miedo a perder es dolor. La enfermedad es causa de dolor. La vejez es causa de dolor. Y por último, la muerte es causa del dolor más profundo de todos. El dolor producido por el miedo a la disolución de nuestra individualidad. El miedo existencial más profundo. Algunos dicen, pero bueno, ¡buah! ¡Qué pesimista! ¡Qué negativo! Era el Buda. ¿Por qué lo veía todo tan negativo? En la vida hay mucho más que dolor. La vida no es solo dolor y sufrimiento. Sí, sobre todo cuando vemos anuncios de Coca-Cola, que es la chispa de la vida. O cuando vemos la televisión, todo el mundo es guapo, todo el mundo sonríe, todo el mundo conduce coches enormes y súper lujoso, todo el mundo tiene una piel fina, todo el mundo es joven, y si aparece anciano es que tiene una cuenta de oro en el banco de no sé cuánto. Todo el mundo es súper feliz en la televisión. Pero nosotros sabemos que nuestra vida cotidiana no es como la televisión. El Buda Sakyamuni dijo que experimentar sensaciones desagradables, sea a través de la conciencia sensorial que sea, es causa del dolor. Eso es evidente. Si vas al dentista y no te pone anestesia y te está haciendo ahí, eso duele mucho, ¿verdad? Afortunadamente que existe la anestesia. Pero hay muchas sensaciones desagradables que no podemos evitar, porque suceden de sorpresa, que tenemos un accidente, nos cae un piano encima. Eso todo el mundo lo comprende, claro, hay cosas que son muy desagradables. Si vas descalzo por la playa y te tropiezas con una piedra y te parte el dedo gordo del pie, eso es dolorosísimo. Pero hay otras cosas que son agradables. Por ejemplo, te estás tomando, no sé, algo, una cerveza fresca en verano, te están dando un masaje, hay aire acondicionado donde entra, hay cosas agradables, cierto. Pero las cosas agradables también son causas de dolor. ¿Por qué? Porque generan apegos. Y el apego es la principal causa del dolor. O sea, el no tener lo que se desea es causa de sufrimiento emocional. Pero el tener lo que se desea también es causa del sufrimiento. Es causa del sufrimiento. Porque automáticamente puede surgir el apego. Así las sensaciones agradables también son causa de dolor y de sufrimiento, porque cuando uno pierde algo agradable sufre, no quiere perderlo, se niega, se agarra, y eso es dolor y sufrimiento. Entonces, el examen, el diagnóstico del Buda no es negativo, es realista. Decía el otro día, es como si fuéramos al médico y le dijéramos, doctor, me duele aquí. Y el médico nos dice, pues póngase ahí, hombre. No. Y entonces nos hacen análisis y nos pasan por toda esa aparatos y tecnologías. Y al final el médico nos llama y dice, siento mucho decirle que tiene usted un cáncer terminal. Dice, doctor, qué mala noticia me da. Usted es un médico fatal, ¿eh? Voy a ir a otro médico que me diga cosas más agradables. Hay gente que le gusta que le mientan, que le digan mentiras agradables. Prefieren mentiras agradables que una verdad ¡pam! Así. Pero la vía del Buda es una vía de despertar, no es una vía para seguir durmiendo. Entonces, para despertar tenemos que mirar de frente
las cosas como son. Y la experiencia del dolor y del sufrimiento es la experiencia universal que nos unifica a todos. Porque todos, en un grado o en otro, han atravesado situaciones de dolor y de sufrimiento profundos e intensos, ya sea a nivel físico, a nivel emocional o a nivel espiritual. Entonces tenemos que reconocer el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. No pasa nada porque lo reconozcamos. No pasa nada porque nos reconozcamos a nosotros mismos como alguien que sufre. Es que parece ser que en el mundo actual está prohibido sufrir o no es políticamente correcto. Todo el mundo tiene que ser guapo, todo el mundo tiene que ser feliz, todo el mundo tiene que vivir en una buena casa y a los que no sean así ya han dicho que lo van a barrer en la calle, lo van a quitar todos del medio, lo van a meter en no sé dónde, en las cloacas, en búnker o algo así, ¿no? Todo lo feo lo van a quitar de la ciudad para que solo aparezcan las fuentes y los jardines y las palmeras y todos los ciudadanos felices paseándonos con nuestros perritos y haciendo nuestras compras. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay soledad, hay aislamiento, hay dolor emocional, hay incomunicación, hay alienación, hay una mina enorme y profunda de dolor y de sufrimiento. Basta con rascar en cualquiera de las personas que conocemos, en vez de quedarnos en ese nivel superficial de hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te va el trabajo? A mí muy bien, ¿qué película viste esa noche? Pues mira, tú ahí, pues muy bien, hasta luego, poco. Cuando vamos más allá de eso, más allá de las apariencias, más allá de los personajes que cada uno interpretamos en la vida, ¿qué encontramos? Lo mismo, un ser sensible que sufre, un ser sensible que busca un estado exento de dolor y de sufrimiento. Y en eso somos todos iguales. Así, para empezar, si de alguna forma queremos recorrer la vía del Buda, en primer lugar tenemos que reconocer el dolor y el sufrimiento dentro de nosotros, el que nosotros mismos experimentamos. Porque esto es lo único que nos va a permitir reconocer después el dolor y el sufrimiento que experimentan los demás. ¿Por qué somos insensibles al dolor y el sufrimiento que experimentan 3/4 partes de la humanidad, fuera de las fronteras, de la burbuja, del llamado mundo civilizado? Porque nosotros mismos estamos alienados de nuestro propio dolor y sufrimiento. Por una parte porque no queremos saber nada de ello. Y por otro lado porque a través de los medios de comunicación, a través de los medios de evasión, a través del consumo, a través del confort, a través del materialismo, nos anestesiamos o tratamos de anestesiarnos. ¿Cómo se entiende que uno de los principales problemas de la salud en Occidente sea debido a la obesidad? Y mi respeto para las personas obesas, no es algo que quiera decir directamente de ellas, pero son hábitos sociales. O sea, la obesidad por lo general hay distintas causas, pero por lo general es debida a una malnutrición, es decir, a una nutrición excesiva, mal equilibrada, etcétera, etcétera. Todos sabemos que en Occidente se come demasiado, se despilfarra la comida, aparte de la que se tira afuera, la que tiramos dentro. Al mismo tiempo,
Hay millones de gente más allá de nuestra frontera que mueren por desnutrición, es decir, porque no tienen nada que comer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos entregamos al consumo? ¿Por qué nos entregamos al alcohol? ¿Por qué nos entregamos a las drogas? Para narcotizar, para sedar de alguna forma nuestro dolor existencial. Pero uno no puede estar toda su vida sedado. En algún momento tiene que despertarse. En algún momento tiene que hacer frente a las cosas tal y como son. Entonces, la burbuja narcisista en la que creemos estar, en la que creemos que ni siquiera estamos, se rompe por primera vez. Y eso está bien. Eso está bien. Por eso, muchas veces la experiencia de morder el polvo es a la larga constructiva. Es lo que nos impulsa. Al final es la desesperación lo que impulsa al descubridor. Si uno no siente una desesperación interna, no busca nada. Sencillamente se conforma. Se vuelve un conformista. Pero cuando hay una desazón interna, cuando hay una inquietud, cuando uno toma conciencia de su dolor, del dolor, entonces es cuando busca. Y eso está bien. Tomar conciencia del propio dolor. Hacer un ejercicio de introspección continuamente. Tener la humildad, la sencillez, la simplicidad de reconocer nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra desazón, nuestra inquietud. Pero ahí no se queda todo. Después tenemos que preguntarnos, ¿y bien? Ya he reconocido el dolor y el sufrimiento en mí, de este tipo, del otro tipo, a causa de esto, a causa de otro, pero ¿cuál es la causa de mi dolor y de mi sufrimiento? ¿Cuál es la causa profunda? Por lo general, y esta es la segunda noble verdad enseñada por el Buda, la causa del dolor y del sufrimiento. Por lo general creemos que son los otros siempre los causantes de nuestro malestar. Siempre echamos la responsabilidad fuera. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene mi jefe, que no me paga, la culpa la tiene mi mujer, que no me entiende, la culpa la tienen mis hijos, que no me dejan tranquilo, la culpa la tiene el alcalde, que tiene toda la ciudad patas arriba llena de obras. La culpa siempre la tienen los otros, de nuestro cabreo, de nuestro dolor, de nuestra insatisfacción. La tienen nuestros empleados, la tiene nuestro maestro o la tienen nuestros discípulos. Siempre son nosotros. Siempre creemos que nuestro dolor ha sido provocado por circunstancias externas. Pero en realidad, la experiencia del dolor y sufrimiento es profundamente interna o subjetiva. Y en última instancia, somos nosotros, lo que hay en nuestra mente, los responsables directos de ese dolor y de ese sufrimiento. Evidentemente, hay circunstancias externas que no dependen de nuestra voluntad, ni consciente ni inconsciente. Por eso el Buda distinguió de un tipo de dolor y de sufrimiento que es inherente a la vida en sí, y otro tipo de dolor y de sufrimiento que es creado por nuestra propia actividad. Y además hay distintas maneras de abordar la experiencia del dolor y del sufrimiento.
Por ejemplo, para algunos se hacen un rasguño, apenas le sale una gota de sangre y hacen como que se desmaya y hay que llevarlo a la UCI e ingresarlo en urgencia inmediatamente porque parece que se van a morir del dolor y del sufrimiento de un simple arañazo. Sin embargo, hay otras personas que en circunstancias súper difíciles, con heridas grandes o con dolores físicos enormes, son capaces de mantenerse enteras y tener una actitud muy distinta hacia eso. Eso también depende de nuestra actitud. Por eso tenemos que indagar profundamente en las causas de nuestro malestar. El Buda Sakyamuni enseñó, y esto es a modo de orientación, que casi todas las situaciones de dolor y de sufrimiento son debidas a lo que en el Buddha-dharma se llaman los tres venenos. Tres venenos son tres estados mentales o emocionales que, como su nombre indica, envenenan nuestra conciencia. Y estos tres son el deseo y toda su familia, el deseo, la insatisfacción continua. Por otra parte está el odio y toda su familia, el rechazo, la aversión, el odio. Y en tercer lugar está lo que el Buda llamó la ignorancia. La ignorancia es la raíz de los otros dos venenos. Así, la ignorancia es el veneno fundamental. De alguna forma, el lenguaje militar se puede decir que, desde el punto de vista del budismo, el enemigo número uno es la ignorancia. La ignorancia, en este caso, no significa, obviamente, analfabetismo. Se refiere a una cualidad de la mente, a una cualidad de la conciencia. Ignorancia en japonés, por ejemplo, se dice mumio. Myo es claridad o brillantez, mu es negación. Entonces se define la ignorancia como lo no claro, es decir, como lo oscuro. Es un estado de mente oscuro, un estado de conciencia opaco, en el que no se ve, no se entiende, no se comprende. Podríamos decir, es un estado en el que se vive impulsado por los instintos ciegos o por patrones de conducta inconscientes, ciegos. Por lo tanto, con el fin de disolver de raíz la experiencia del dolor y el sufrimiento, tenemos que disolver este estado de ignorancia que se encuentra en nuestra mente. Esta ignorancia que se manifiesta de dos formas, bien mediante el aferramiento, el apego, el deseo, bien mediante el rechazo, el odio, te detesto, no quiero, quiero. Esa actividad de la mente y de las emociones son la raíz de todos nuestros problemas, tanto en nuestras relaciones con los demás como con nosotros mismos. Así, la tercera noble verdad enseñada por el Buda es que hay un camino, hay una manera de hacer para disolver la ignorancia y pasar de una existencia cargada de dolor y de sufrimiento a otra forma de vivir y de pasar por este mundo, mucho más ligero. Ese camino es lo que en el budismo se llama el sendero Ottu. El sendero Ottu, 8
de 8 brazos, el sendero, el camino de 8 brazos, que en alguna otra conferencia entraremos a hablar de él. Básicamente, este camino se reduce o tiene su esencia en lo que es la práctica de la meditación. La práctica de la meditación es el antídoto y la medicina más adecuada para disolver ese empañamiento mental que llamamos ignorancia. A través de la meditación, y cuando digo meditación quiero decir la práctica exacta o la utilización exacta de esta alta tecnología espiritual que es la meditación zazen, es el mejor método para disolver ese estado de oscurecimiento emocional y mental. Y en la medida en la que aplicamos esta tecnología, vamos experimentando cada vez más estados existenciales exentos de dolor y de sufrimiento. O vamos aprendiendo a abordar la experiencia del dolor y del sufrimiento desde otra óptica. Esto es, de alguna manera, lo que quería deciros en esta noche y en esta conferencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Tenemos como 15 minutos. Si alguien, no sé, quiere hacer alguna pregunta o quiere que se trate alguno de los puntos un poquito más clarificados. Tengo una duda. Sakyamuni y Siddhartha es diferente, son diferentes personas. No, es el mismo. Es la misma persona. Cuando antes de Buda se llamó Siddhartha Gautama. Sí. Después se llamó Sakyamuni, pero es el mismo. Digamos, Siddhartha Gautama era su nombre y apellido civil. Y Sakyamuni Buda es el nombre una vez después de la iluminación. Lo de la tercera verdad es la de que hay un camino. La Que sí tercera que existe un camino, una manera para disolver la ignorancia. Y la cuarta, que es la meditación en sí. No, la cuarta es el orden da un poquito igual, ¿no? Pero normalmente la tercera es el nirvana, la verdad del nirvana, es la verdad de un estado existencial exento de dolor y de sufrimiento, o un estado en el que se aborda el dolor y el sufrimiento desde una perspectiva distinta, desde el no apego, desde el no rechazo. Y la cuarta es el camino para llegar ahí. O la tercera el camino y la cuarta el final del camino. El camino a la meditación. El camino es el sendero octuple. Dentro del sendero octuple es el sendero de 8 brazos. Por eso no sé si habéis visto en la simbología budista, muchas veces el budismo se representa como un timón de 8 brazos. Ese es el sendero octuple, es el timón que cogemos para conducir el barco de nuestra vida. Y son punto de vista correcto, pensamiento correcto, palabra correcta, modo de vida correcto, atención correcta, meditación correcta y algo más correcto que no. Pero de eso vamos a hablar en alguna otra conferencia porque necesita un desarrollo. ¿Alguna otra pregunta o
observación. A mí me ha parecido muy impresionante el hecho de que es necesario que nosotros reconozcamos nuestro sufrimiento para poder reconocer el de los demás. Entonces, como normalmente lo vivimos siempre tratando de dar espalda a nuestro sufrimiento, bueno, sufrimiento físico está claro. Cuando lo tienes, por ejemplo, en meditación, ahí lo ves. Pero sufrimiento emocional, ¿qué habría que hacer? O sea, habría que reflexionar sobre los momentos en que te sientes mal, pero en los momentos en que te sientes mal, realmente cuando hay una tormenta emocional ahí, eres incapaz de ver más allá. Yo encuentro ahí un poco el problema, porque me da la impresión de que lo que has planteado es como una vía de autorreconocimiento de tu propio sufrimiento. Pero no necesariamente de reflexión en el sentido de pensar sobre, ¿no? Se entiende reflexión como pensar sobre algo a nivel mental. No, el sufrimiento emocional, por ejemplo, no necesita ser pensado, necesita ser vivido y reconocido en su vitalidad, es decir, en su condición de experiencia viva. No debemos pensar nuestras emociones o racionalizar nuestras emociones. O sea, no debemos hacer solamente eso. El dolor es el dolor. Entonces, reconocerlo es contemplarlo. O contemplarlo es reconocerlo. La contemplación es distinta de la reflexión o de pensar sobre. La contemplación es tomar conciencia de que eso está ahí y punto. De que eso es así y punto. No es pensar sobre ello. Entonces, el asunto es que cuando aparece alguna pequeña nube negra en nuestro cielo narcisista, inmediatamente tratamos de que no aparezca. Entonces nos vamos al cine, por ejemplo, cuando nos sentimos solos, sentimos esa desazón del sentimiento de soledad. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Cojo la agenda, ¿a quién llamo? ¿Con quién me voy a cenar esta noche? ¿No? ¿O qué película ponen? Porque rechazamos ese sentimiento de sentirnos solos. Sin embargo, si nosotros no aceptamos y reconocemos nuestra propia soledad, porque en definitiva somos seres únicos y nadie puede sentir lo que nosotros sentimos, nadie. Si no reconocemos nuestra soledad, tampoco vamos a poder reconocer la soledad de los demás, o cuando los demás sufren de soledad. Y así con cualquier otro tipo de dolor emocional. Entonces hay que reconocer, contemplar. Y como he dicho después, tratar de llegar hasta sus causas profundas. Porque de esa forma, cuando nosotros reconocemos nuestro dolor y sufrimiento, investigamos y llegamos a sus causas profundas y encontramos la manera de disolver ese dolor y sufrimiento, al mismo tiempo podemos hacerlo con los demás, porque ya lo sabemos, ¿no? Con nosotros mismos. De esto se trata. Por eso, si no reconocemos nuestra propia malestar, no queremos reconocer el malestar de los demás. No queremos ni verlo, porque nos perturba, porque nos molesta. Si estamos haciendo todo lo posible para no entrar en contacto con el propio malestar, ¿a santo de qué va a venir tú a contarme tu malestar y romperme mi mundo virtual? Y
La práctica de la meditación se puede convertir también en un apego más para hacernos defendernos del dolor y del sufrimiento. Sí. Por ello, por ejemplo, nadie quiere estar mal, buscamos la vía, a través de la meditación, otras técnicas, encontramos el bienestar y pues directamente nos apeguemos a ello. Sí. ¿No? Sí. Y eso Sí, puede es ser. por ahí. Digamos, pero el apego a la meditación es un apego que te sirve para liberarte de todos los demás apegos. Entonces, bendito sea ese último apego, del que hay que liberarse también, del que hay que liberarse, pero bendito sea. Ojalá todos estemos apegados a la meditación, ojalá. Pero obviamente hay que liberarse de ese apego también. Una cosa, y hay personas que yo veo que se recrean en su dolor y su sufrimiento y lo exhiben. ¿Eso por qué es? Bueno, Porque eso también puede ser un peligro mirando demasiado. Obviamente, obviamente. Pero yo no he dicho mirarlo demasiado, yo he dicho reconocerlo, reconocer que eso está ahí. Cuando se practica la observación, en la meditación o en la vida cotidiana, hay varias reglas de oro. Y una de ellas dice, hay que enfocar la atención sobre el objeto del que queremos tomar conciencia, con la intensidad y durante el tiempo necesario para que aparezca la conciencia clara del objeto. Nada más. No más tiempo. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, puede haber un narcisismo negativo, pero es un narcisismo igual, en el que uno está ahí con su dolor, con su pena, rumiándolo. ¿No? Es también una bola, pero negativa y chunga. Pero hay, claro que hay. Porque, por lo menos, a mucha gente la experiencia del sufrimiento, del dolor, le da un sentido de identidad, un sentimiento de identidad. Si sufro, pero soy yo. Es como el poema de Antonio Machado, ¿no? Si en el corazón tenía clavada la espina de una pasión, logré arrancármela un día y ya no siento el corazón. Me fue dulce espina dorada. ¿Quién pudiera volver a sentirte en el corazón clavado? ¿Quiere decir eso? ¿Qué soy yo sin mi dolor y mi sufrimiento? No me encuentro, ¿dónde estoy? Más vale que recupere mi dolor y sufrimiento y siga siendo el de siempre, porque así me reconozco. ¿Ves? Por eso nos aferramos, nos apegamos incluso al dolor y al sufrimiento. Si ello nos evita un dolor y un sufrimiento mayor. A lo mejor es por eso. Claro, porque el sentimiento de no tener una identidad o de no sentirse un yo puede ser un sufrimiento mucho mayor si la persona no está madura y preparada. Por eso en la psicoterapia, por lo general, el malestar no se puede quitar de golpe. Hay que irlo quitando poco a poco. Que la persona se vaya acostumbrando a ser ella misma sin ese malestar. Pues de pronto le quitas en 3 sesiones el malestar y dices, ¿y ahora quién soy yo? ¿Ahora dónde estoy yo? Pues hay que ir sustituyendo un sentido de identidad basada en el dolor y en el sufrimiento, que es un sentido masoquista de identidad, por otro sentido más positivo. Una última pregunta, una última intervención. Muy bien, pues esta ha sido la primera conferencia de este ciclo de conferencias. Buenas noches, muchísimas gracias por vuestra atención y que todo vaya bien. Yo debo mostrar el menor deseo e inmediatamente su sirviente le tenía todo preparado.
sus jardines eran modélicos, tenían lagos con cisnes y nenúfares, avenidas pobladas de sauces y orones por los que pasear. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Podemos imaginarlo. Todo lo que deseamos, todo lo que nos gustaría tener, todo tipo de placeres, de sensaciones agradables que pudiéramos concebir, ahí está, ahí está. Y el Buda, el príncipe Gotama, vivía feliz en medio de esta burbuja, sin ninguna idea de que era una burbuja y de que más allá de los límites de la muralla de palacio, más allá de esa burbuja, la realidad era completamente distinta. Pero evidentemente una realidad virtual como esta o una burbuja como esta no se puede mantener indefinidamente. Estando el príncipe Gotama ya casado y su segunda esposa embarazada, del que después sería su hijo Raúl, a la edad aproximada de unos 25 años, 26 años, el príncipe Gotama vivía en un mundo pletórico, plenamente feliz, satisfecho de todos sus deseos. Pero un día, paseando por los jardines de uno de sus palacios, se produjo la primera fractura en la superficie de la burbuja. Oyó un canto cargado de tristeza y de melancolía. Un canto de una joven que se hacía acompañar ella misma por su laúd. Y la voz y el sentimiento que transmitía era tan sobrecogedor que el príncipe sintió cómo se le apretaba el corazón de una emoción que hasta entonces él no había conocido, como era la tristeza, la nostalgia. No solamente eso, sino que el padre dio órdenes para que se eligiera entre sus sirvientes, el personal de palacio, a todos, a gente, a personas que no tuvieran ninguna enfermedad, ningún defecto físico, que tuvieran una cierta edad, nunca más allá de cierta edad, que no tuvieran signos de decrepitud ni de vejez, que todo fuera absolutamente cuidado en sus palacios, que ni siquiera hubieran hojas secas cuando se caían del árbol, que no hubiera nada que pudiera crear en la mente del príncipe que pudiera darle la idea de ese aspecto, digamos, sombrío, oscuro o difícil o doloroso de la existencia. Podríamos decir que el padre del príncipe Gotama le creó una realidad virtual, como en el show de Truman, la película esta, no sé si la habéis visto, una realidad ideal en la que no había absolutamente nada que pudiera causar algún tipo de desagrado. De esta forma, el príncipe fue creciendo, se hizo un joven, recibió una educación propia de alguien que va a hacerse cargo del reinado, educación militar, las distintas artes militares,
la lucha, en el arco, en la espada, en los juegos, en las competiciones de caballo. También tenía maestros de poesía, maestros de literatura, de música, de laúd, y su existencia transcurría dentro de las paredes de su palacio de esta forma, en este mundo ideal, en este mundo idealizado. Y cuando llegó a su juventud, y más allá de su juventud, fue contrajo matrimonio. Se dice que tuvo varias esposas y varias amantes o concubinas, como era lo propio de los príncipes y de los reyes en la época, y de alguna manera sigue siendo todavía, es ese camino. Pero el hecho es que el príncipe Gotama tenía todo lo que quería, tenía todo lo que necesitaba, no tenía más que hacer un sonido consular. Hayáis leído algo acerca de la vida del Buda Sakyamuni o hayáis visto la película de Bertolucci, El pequeño Buda, en el que se escenifica de alguna forma algunos pasajes de la vida del Buda Sakyamuni. Parece que tenemos más personas que vienen, no sé si el Buda Sakyamuni sigue unos patrones arquetípicos y de ella podemos extraer inspiración muy interesante para nuestra propia vida de ahora. Porque a pesar de que el Buda Sakyamuni vivió hace 25 siglos, esencialmente los seres humanos seguimos siendo en esencia lo mismo y seguimos confrontados a los mismos problemas que hace 2500 años, a los mismos problemas esenciales. El Buda Sakyamuni nació como príncipe de un clan del norte de la India, en lo que hoy día sería Nepal. Nació en la ciudad de Kapilavastu, que todavía hoy existe y se puede visitar el lugar donde se cree que nació el Buda Sakyamuni. Pertenecía al clan de los Sakya, por eso se le llamó después Sakyamuni. Muni significa sabio. Sakyamuni significa el sabio de los Sakya, del clan de los Sakya. En un principio recibió el nombre de Gotama. Fue después de su iluminación, de su experiencia espiritual, como recibió el nombre de Buda, que Buda en realidad no es un nombre propio, sino es un epíteto, que significa el que se ha despertado. La raíz sánscrita Bud significa despertar. Buda es el que ha despertado. Por lo tanto, a lo largo de la historia, todos aquellos seres humanos, hombres, mujeres, que han despertado de la ilusión, del sueño de la ilusión, se les puede llamar, y se les ha llamado también Budas. Buda, despierto, alguien que ha despertado. El Buda Sakyamuni nació como príncipe, hijo del rey del clan de los Sakyas, y se cuenta que tanto en el momento de la gestación, de la concepción de la madre, como durante su gestación se produjeron hechos milagrosos y bueno, son todas estas cosas con las que los seres humanos nos gusta adornar y hacer ver que ahí sucedió algo especial, algo especial. Pero más allá de la mitología y de los mitos y de las fantasías que después el pueblo indio
fue creando siglos después, porque la primera biografía del Buda Sakyamuni aparecieron siglos después de su muerte, con lo cual pues, la inventiva de los escritores se pone de manifiesto. El hecho es que parece ser que en el momento de su nacimiento, por sincronía o por alguna razón, hubieron signos especiales en el clima y en el cielo, y esto hizo que un asceta, un saramana, un asceta de los que vivía en la montaña dedicado a la meditación, al ascetismo, a la renuncia, al ver estos signos comprendió que algo especial había sucedido, seguramente se había producido el nacimiento de un ser excepcional, y descendió de la montaña, llegó hasta el palacio del padre del Buda, y entonces al ver al recién nacido hizo una profecía. La profecía fue que este niño se convertirá o bien en un gran rey, en un conductor militar y político, o bien en un líder espiritual, en un despertador de espíritus. Obviamente al padre no le agradaba nada que el hijo pudiera dedicarse en el futuro a ser un líder espiritual, un asceta errante, sino que lo que quería era que le sucediera, que continuara su trabajo haciéndose cargo del reino y heredando la corona y siendo su rey, su sucesor. Y por ello ideó de mantener al niño desde pequeñito aislado de la realidad del mundo. Le construyó palacio de verano, otro palacio de invierno, un palacio de entretiempos, y pasaba de un lugar a otro sin jamás tener contacto con la realidad de la calle. Estas conferencias no son concebidas ni tienen la intención de ser una especie de cursillos de budeidad o algo así, ¿no? Cursillos de zen. No tienen la pretensión de ser doctrinales. Se trata de enseñaros el credo budista zen, entre otras cosas porque en el budismo zen no hay credo, no hay verdades que haya que creer. Deben ser tomadas más bien como reflexiones, como enseñanzas que en un momento dado puedan servirnos, puedan inspirarnos, y siempre y cuando encontremos alguna relación entre esta enseñanza y nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata, ¿no? De encontrar claves para aprender a surfear lo mejor posible sobre las olas de la realidad cotidiana. He querido comenzar con el tema del Buda Sakyamuni porque de alguna manera es la fuente, es la inspiración fundamental de toda la tradición budista y, por supuesto, del Zen también. Siendo así, pues quiero abordar la figura del Buda Sakyamuni, el fundador histórico del budismo, y ver qué tiene que ver con nosotros, los hitos más importantes de su vida, su experiencia como ser humano,
si tiene alguna relación con nosotros, cuál fue su experiencia y cómo podemos nosotros, de alguna forma, beneficiarnos de esta experiencia. En la conferencia del otro día se me olvidó apagar mi móvil, no sé si os acordáis que a la mitad de la conferencia sonó el teléfono, así que os recuerdo, si tenéis los móviles encendidos, por favor, apagadlo y así. El Buda Sakyamuni nació y vivió en el siglo V antes de la era cristiana. Tal vez